Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Buenas tardes para quienes estamos en el continente americano de este lado de la costa atlántica. Buenas tardes tempranas para quienes están del lado del Pacífico. Buenas noches para quienes están en África, para quienes están en Europa y buena mañana para quienes están en China. Una vez más nos reunimos desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y desde el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en Cataluña para dar la bienvenida a este equipo fecundo que se ha creado desde el Departamento de Ciencias Sociales hace ya creo que 2 años y que bajo la advocación de la figura emblemática del primer premio Nobel latinoamericano, el profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, que fuera decano de nuestra facultad, han generado, inspirados por las ideas de la querida profesora Silvia Giurlani, este foro universal, sin fronteras, sin banderas, sin himnos, sin colores, para la paz. Y desde que creamos este foro, comenzó a generar eventos, mesas redondas, conferencias, encuentros internacionales, trabajos científicos, de una manera ininterrumpida, y no digo imparable porque no creo que nadie tenga interés en detenerlos, al contrario, creo que estamos todas felices de ver cómo siguen y siguen y siguen y no sabemos hasta dónde van a llegar, pero parece que a seguir produciendo lindas cosas. De manera que hoy nos encontramos, ellos han ido tomando, como ustedes pueden ver, porque están todos los eventos en YouTube, tanto en el canal de la facultad como en el canal mío y en el canal del máster. Y ustedes pueden ir viendo cómo a lo largo de los meses este foro universal ha ido tomando diferentes ángulos. El ángulo ambiental, la música, y una cantidad de aspectos distintos, y hoy se ocupan del tema del trabajo. De manera que lo único que me queda decir en nombre de el terceto que tenemos a nuestro cargo, la dirección del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Estamos las tres aquí presentes, la querida profesora Andrea Laura Gastrón, la querida profesora Isabel Cristina González Nieves y el suscripto. Decirles que les agradecemos mucho porque al igual que los otros equipos de trabajo que se han ido creando desde el departamento y que no han dado más que satisfacciones y alegrías, realmente no podemos menos que agradecerles. Y seguir esperando, y seguir esperando. Hoy entonces nos disponemos a sentarnos y aprender mucho y le voy a pasar la palabra, para tanto, a las dos brillantes coordinadoras del evento de hoy. Desde Brasil, Sofía Fontes Regueira, y desde Argentina, qué maravilla esto que nos permite hoy la tecnología, desde Argentina, Silvia Giurlani. Queridas amigas,
Adelante, vuestra es la palabra. Sí, Sofía, ya tienes micrófono. Sí, buenas tardes. Nuestro agradecimiento a los expositores y expositoras, presentadores y presentadoras, como al público que nos acompaña. En primer lugar, expondrá el profesor Dr. Wilson Alves de Sousa, que será presentado por la profesora de Colombia, Magíster en Derecho y Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y participante del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, Idairis Yolima Carrillo Pérez. Hola. ¿Se escucha bien? Perfectamente, profesora. Muy buenas tardes. Es un placer y de verdad es un gran placer compartir con ustedes, todas y todos. Y también es un privilegio que me hayan dado la oportunidad de presentar al prohombre que debo presentar. Pero antes quisiera resaltar esta oportunidad en la que el departamento de mi querida UBA, el máster de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, de la cual soy egresada y que también tiene mis afectos profundos también, y que siempre digo, perdónenme esto, todo el mundo debería pasar por allá. Es una gran experiencia académica, es una gran experiencia académica que viví y que me gustaría compartir con todos ustedes. También con el Foro Universal para la Paz, Carlos Saavedra Lamas, la Unión Brasileña Argentina para la Integración Jurídica, la Unión Chileno-Argentina para la Integración Jurídica, el equipo de estudio e investigación sobre la historia, sociedad y cultura de África subsahariana, todos ellos unidos para llevar este evento a ustedes y con trabajo, paz y derecho como temática, me invitan, me honran y me piden que presente a una persona que me da mucho gusto presentar. Tengo el honor de presentar al doctor Wilson Alves de Sousa. Él es doctor en Derecho de la UBA, de nuestra amada Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía en Brasil, profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado en Derecho. Es profesor invitado del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España, y desembargador del Tribunal Regional Federal de la Primera Región de Brasil, autor de numerosas publicaciones. Es un honor, como dije, presentarlo y sé que he tenido este privilegio porque es una persona que desde ya sabemos que nos va a dejar una estela con su intervención. Doctor Wilson Alves de Sousa, usted tiene la palabra. Bienvenido y gracias por aceptar y de antemano gracias por su participación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Tardes, sí. ¿Me escuchan? Muy bien. Meditar, pues, y convenceos de que la paz es un bien inapreciable, que es indispensable mantenerla para dar a los hombres mayor bienestar en su tránsito hacia la sombra. Con esas palabras escritas por Carlos Saavedra Lamas en Por la Paz de las Américas, yo quiero saludar a todos y todas que están aquí presentes, en la persona de nuestro querido director, el profesor Ricardo Rabinovich,
e as companheiras Silvia Giorlani e Sofia Fontes Regueira, que estão coordenando este evento. Muitas graças a minha colega, doutora Idaires Yolima Carrilho Pérez, por a apresentação. Muito me emociona. Muitas graças. Quero felicitar a Universidade de Buenos Aires, seu Departamento de Ciências Sociais, a Universidade de Girona e o Foro Universidade de La Paz, Dr. Carlos Saavedra Lamas. Creio que foro como este é, sem dúvida, uma contribuição importante para ter mundo verdadeiramente pacífico. Bueno, eu vou tentar reduzir o máximo aqui meu tempo, em respeito incluso aos colegas que vão responder depois, e tentar dizer o seguinte, que a história mundial é uma história de guerras. A sociedade humana sempre ha estado e sigue estando envolta em guerras, tanto no sentido amplo como no sentido estreito desta palavra. O direito ao trabalho e os direitos dos trabalhadores é uma história real de muita luta, sudor, lágrimas e sangue. Ante estes dilemas, pongo as seguintes perguntas que tentarei contestá-las em pouco tempo, mas tentarei contestá-las. Então, pergunto se a paz é realmente um direito humano, sobretudo. E se podemos construir uma sociedade humana em um verdadeiro estado de paz, especialmente em relação com o direito ao trabalho e os direitos dos trabalhadores. Tratar destes temas envolve tratar da sociedade, da política, do direito, da economia, da cultura, etc., etc. Tudo isso está em situação de interconexão. Tudo isso está involucrado com a ideia de liberdade, de condição humana. E tudo isso está relacionado com o dilema das necessidades, dos bens e interesses na terra, com a ideia de apropriação e exclusão, e com a limitação necessária da satisfação das necessidades. Como sabemos, lastimavelmente, os homens buscam, pelo menos em grande parte, apropriar-se com exclusão e não buscam limitar, tampouco relativizar as suas necessidades. Por isso que o conflito é inerente à condição humana. E nesse ponto, se fala de uma tensão dialética entre a sociedade, que chamamos sociedade civil, e o centro de poder. E esse centro de poder, lastimavelmente, em muitos casos, está aí para atender aos interesses dos mais fortes, e não os interesses dos mais fracos. E nesta perspectiva da sociedade civil, se busca maior espaço de participação política com a máxima justiça social. Ao revés, na perspectiva do centro de poder, existe uma concessão mínima de participação popular no exercício do poder e uma participação mínima em los bens da vida, até o limite máximo possível, para evitar a ruptura. E aí se percebe que há necessidade de direito, del direito. E o direito, nessa perspectiva, tem essa doble conotação, de garantizar direitos, mas, ao mesmo tempo, de atender aos interesses da maioria. E a maioria
no sentido de que a ideia de maioria passa por o aspecto de maioria no sentido econômico. A maioria, em verdade, com relação à quantidade de pessoas que são os pobres, não são devidamente atendidos como maioria. Então, ao tratar do tema da paz, temos que trabalhar com a ideia de conflito, com o conceito de conflito. E que é esse conflito? Essas palavras, conflito, guerra, tem diversos significados, do mais elemental, como luta entre grupos sociais, supremacia, tensões, discórdias, choque de interesses, ela no sentido mais amplo que se pode ter. Nesse ponto, vivenciamos situações de igualdades e diferenças entre os humanos. Diferenças que existem em suas conotações naturais, mas também falamos de diferenças criadas, especialmente na perspectiva econômica. E tudo isso genera conflito. E genera conflito no sentido de que, em uma perspectiva sociológica, estou convencido de que, por menos como tendência, quanto maiores os níveis de diferenças sociais e econômicas, maiores as possibilidades de conflito. Falar de paz envolve, repito, necessidade de falar de conflito, incluso de guerra. E a palavra guerra também tem diversos significados. Podemos falar de guerra entre estados, por exemplo, mas esta palavra tem um sentido mais amplo. Guerra como negação da paz, por exemplo. Porque a paz nega a guerra e a guerra nega a paz. E nesse sentido amplo, a guerra é a falta de paz. E paz também aqui é uma palavra que está involucrada de diversos significados. Em um sentido amplo, o mundo vive uma guerra constante, quando, por exemplo, o sistema global, a estrutura global de poder, autoriza o racismo e todo tipo de discriminação, permite todo tipo de intolerâncias, incluídas as religiosas, não respeita as minorias, rechaça a solidariedade com os refugiados, internos ou externos, tratando-los como coisas prescindíveis, convive com os tipos modernos de esclavitud, profundiza as desigualdades sociais e econômicas, não garantiza os direitos sociais básicos como saúde, educação, vivienda, trabalho. Em lugar de avançar, reduz os direitos dos trabalhadores. Em uma palavra, há no mundo uma guerra constante de falta de respeito aos direitos humanos, incluso de los trabalhadores. Então, há necessidade de diálogo para a obtenção da paz. O conceito de paz, por lo tanto, não se confunde solamente com o oposto de guerra, sino também se estende a todas e a cada uma das manifestações que não perturbem a vida das pessoas, dos seres humanos. Então, há vários sentidos em trabalhar esses conceitos, e nesse ponto, por lo tanto, digo que, em síntese, ou em uma palavra, para alcançar a paz, antes de tudo, necessitamos de dialogar, de conversar. E nesse ponto, tratamos da paz como um direito, e como um direito humano. O direito à paz está reconhecido por muitos estatutos internacionais e muitas constituições. Portanto, se considera a paz como um direito positivado
Basta mencionar a Declaração sobre o Direito dos Povos à la Paz, aprovada em 12 de novembro de 84 por la Assembleia Geral das Nações Unidas. E destaco os seguintes pontos. Proclamar solenemente que os povos de nosso planeta têm direito ao sagrado à la paz. Declara solenemente que a preservação do direito dos povos à la paz e a promoção de sua realização são obrigações fundamentais de todos os estados. Por lo tanto, como lo reconhecem muitos juristas, se trata de dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Menciono por lo todos nosso saudoso Paulo Bonavides, para quem a paz é direito positivado que ele chama de quinta geração. E lo cito aqui para dizer com suas palavras, que de tal maneira que, coronados de feliz êxito, podamos trasladar esta paz de las regiones de la metafísica, la utopia, los sonhos, donde perdura neste mundo conflagrado ao âmbito da positividade jurídica, onde queremos vê-la arraigada como a norma da nova lei constitucional que se está elaborando, é o direito constitucional do gênero humano. Quem perturbe esta paz, continua Paulo Bonavides, quem la viole, quem la niegue, cometerá à luz deste entendimento crime contra a sociedade humana. Ejecutados de las generações presentes e futuras, el Estado que comete delitos ou hace que la paz se hunda como direito, seguramente tendrá que responder ante o Tribunal de las Nações, primeiro em el juízo coetâneo, logo em um juízo do futuro antes da história. Saudades de Paulo Bonavides. Então, o direito humano fundamental no trabalho e o direito no trabalho, o direito ao trabalho e o direito no trabalho é uma condição para a paz. Desafortunadamente, aqui também a história ha revelado uma constante falta de paz com os trabalhadores ao longo do tempo. Assim, tuvimos e temos trabalhadores escravizados por el colonialismo, reduzidos a uma condição análoga à de los escravos, com jornadas excessivas e salários injustos por la Revolução Industrial. Hecho que, lamentavelmente, se repite hoje em muitas partes do mundo. Falta de trabalho ante as altas taxas de desemprego em muitos lugares, redução de los direitos laborais em lugar de avanços de estes direitos, etc. Então, penso que todo ser humano tem direito ao trabalho e direitos de limites diários de labor, e salário justo, digno, ou seja, o suficiente para desfrutar de uma vida digna. Fora de aí, não há cidadania. De acordo com várias resoluções da Organização Internacional do Trabalho, ademais do direito ao trabalho, é necessário garantizar no trabalho, em definitiva, pelo menos o seguinte: liberdade de associação sindical e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçoso ou obrigatório, a obrigação efetiva a abolição efetiva do trabalho infantil, a delimitação da discriminação em matéria de emprego e de ocupação. Lastimavelmente, a marginação econômica se originou nas empresas em alguns estados, em um primeiro momento elimina as primeiras necessidades e assim inviável a cidadania. A impossibilidade destas condições prévias à cidadania implica uma reação social sem fronteiras. Preste Professor, atenção. perdóname, 5 minutos mais. Já estou concluindo, não usarei mais que 2. Muitas graças, Sofia. A impossibilidade dessas condições prévias à cidadania implica uma reação social sem fronteiras. Preste atenção.
né? Porque ao hecho de que aqueles que têm hambre, sede, medo, ódio, não respeitarão a cidadania de los demás. Em conclusão, por lo tanto, eu digo, se a guerra é uma constante na história, se a sociedade humana sempre ha estado e sigue estando envolta em guerras, a conclusão a la que chegaríamos seria que nunca poderíamos viver em um mundo em paz. Estamos convencidos de que a paz é um direito humano e fundamental, e que se pode lográ-la como tal. Podemos construir uma sociedade humana que viva em um verdadeiro estado de paz, particularmente em um mundo que respeite a dignidade dos trabalhadores. Não podemos perder a esperança. Sin embargo, não podemos viver de la esperança. Pero sem esperança não podemos viver. Por lo tanto, construir um mundo que respeite o direito ao trabalho, e é o direito e não é o trabalho, começando por um salário justo e digno, será uma luta constante, né? E a esperança de um mundo em paz. Pero mientras haya donde sea que sea, né? Uma pessoa humana sem trabalho ou com trabalho de horas excessivas, né? E sem remuneração digna e justa, seguiremos dizendo que vivimos em um mundo sem paz. E mientras seja assim, nosso compromisso é como juristas, como pessoas, como seres humanos éticos, é lutar com a força que podamos poner, né, buscando incessantemente de que todo ser humano, especialmente o trabalhador, tenha a garantia de viver em paz. E cierro mencionando nesse sentido Adolfo Pérez de Esquivel, em seu discurso de recepção do Prêmio Nobel da Paz. Abro comillas. E para construir essa nova sociedade, devemos estar com as mãos abertas, fraternas, sem ódios, sem rancores, para alcançar a reconciliação e a paz. Pero com muita firmeza, sem claudicações, em defesa da verdade e da justiça. Muitas graças. Muchas gracias al profesor Dr. Wilson Alves de Sousa por su excelente exposición. En segundo lugar, expondrá la profesora, mi querida doctora Tania Mota de Oliveira, que será presentada por el profesor universitario y magíster de Chile, participante del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, Eric Sebastián Latorre Alarcón. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar acá, presentar a la doctora Tania. Agradezco la invitación de Silvia y de Ricardo, que siempre nos convocan a seguir siendo parte de la universidad y de nuestro querido doctorado. Presentar a la doctora Tania es un orgullo porque ella no solo tiene una formación extraordinaria, sino que los que hemos ido reconociendo y conociendo su trayectoria sentimos admiración por ella. Así que, doctora, la presento, doctora en Ciencias Jurídicas, la Facultad de Derecho de la UBA y UNSA, duplo máster en Seguridad, Justicia y Derecho, Fundación Universidad de Girona, Cataluña, España, máster en Cultura Jurídica, Universidad de Génova, Italia, y de la Universidad Austral de Chile, posgrado en la Univali, Santa Catarina, Brasil, profesora invitada de la Universidad de Girona y la Facultad de Derecho de la UBA del programa para doctorado en Derecho, coordinadora y jurado de la Universidad de Girona, España, titular del Consejo de Ética del PMDB Brasil y autora de innumerables publicaciones. Doctora Tania, por favor, estamos ansiosos y contentos de escuchar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Qué honor, qué honor. Cuando empezamos
antes de me decía Ricardo, qué lástima que laboral no hay tanta gente. No, mi querido, estimado doctor, director, doctor Ricardo Rabinovich. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. No te imaginas, mi amor, empezamos con 5 alumnos. Mira cuánto tenemos por acá. Mira cuánto tenemos. Uruguay, Colombia, China, Argentina. ¿Cuántos alumnos tenemos ahora para nos escuchar? ¿Sabes por qué? Porque laboral es esto. Laboral avanza. La gente no quiere tomar clase. Porque laboral necesita. Porque laboramos. Somos labor. Somos trabajo mental, manual. Esto dice Hannah Arendt. ¿Quién no conoces la filosofía de Hannah Arendt? Que decía labor, el labor, la acción, el trabajo. Así está la filosofía, gente. Ahí estamos con más de 50 gente por medio electrónico, que sea bueno, que sea malo. Tenemos que dar gracias. Gracias, Michelle Martínez Mota, que está representando Buenos Aires. Gracias, Lina de Colombia. Gracias, Silvia, por tanto cariño. Gracias, David. Gracias, Wilson. Gracias, gente de Ecuador, de Chile. Ricardo, cuánto que alcanzamos en derecho laboral hoy. ¿Te imaginas un éxito, una clave? Qué lindo laboral. Empezamos, doctor Ricardo, por medio electrónico. Por eso no tenemos clases. Por esto, porque laborar hay que seguir adelante. Necesitamos de laborar. Es por esto que Hannah Arendt decía, labor es distinto. Labor es distinto de trabajo. Empezamos el trabajo y la historia que sabes mucho, doctor Ricardo, doctor Wilson, doctor David, y la historia del derecho laboral, era el tripallo. Qué triste que es sinónimo de derecho laboral. Antes me encantaba decir, yo soy derecho laboral, qué lindo. Pero buscar la semántica, buscar la historia es durísima. Es muy triste, tripallo. ¿Verdad, doctor Ricardo? La historia de tripallo era para sacrificar la gente en derecho romano. Poner el trabajador en tripallo, buscar gente. Yo no tengo que citar, como dice el doctor Ricardo, tantos mis profesores de Girona, que fui a España, sabes, todos que busqué estudiar mucho. Se busca la historia de derecho laboral. Qué cosa más rara. E tripalho, derecho laboral, la semántica e tripalho, poner el esclavo para el castigo. Ahora busquen todos, por favor, en Google, o que es tripalho. Como Cristo que fue sacrificado en la cruz. Y tripalho son 3 palos. Qué triste. Qué horror los castigos en derecho romano. Entonces, doctor Ricardo, somos en derecho laboral. Gracias, doctor Isabel González, que lucha por derecho laboral. Pero cuando vamos siguiendo la historia, vamos a Karl Marx, ¿verdad? Que ahí se contrapuso a Hannah Arendt, a Walter Benjamin, ¿verdad, doctor Ricardo? Entonces, Walter Benjamin, amigo de Hannah Arendt, busca la filosofía que ahí hacía contraposición en derecho laboral. Y me encantó la filosofía contemporánea. Me encantó buscar, porque soy hija de la Universidad de Buenos Aires, soy hija de la Universidad de Girona, de Chile, y tantas universidades, buscar la historia. Y tengo vergüenza por ahora. Dios mío, ¿cómo? Yo no conocía los castigos antes, después, esto que no voy a decir, la época paleolítica, cuando la piedra, el tejo, etc. Entonces, hoy busco comprender el trabajo.
somos aventurados, profesor Wilson, profesor David, que quiero tanto, Isabel González, esos profesores que están buscando el derecho laboral. Pero no el derecho laboral, doctor Wilson, como dices vos, de pelear, de capitalismo, porque Marx decía, cuando estamos alienados, estamos esclavizados. El propio Marx, capitalista, decía esto, que no tenemos que estar alienados, y qué lindo que Hannah Arendt, cuando decía la condición humana, en los libros de condición humana, decía ya sobre electrónico, la máquina. Qué lástima que no tenemos más Hannah Arendt. Pero como dice Ricardo, no podemos estar bestializados, ignorados, esa cita de la cita de la cita. Podemos ser ahí, Declaración Universal de Derechos Humanos. Oh, qué lindo. Busca la historia, por favor. La OIT, qué lindo. Ahí buscamos en Google, tenemos todos derechos positivados. La CLT, ahí tenemos todos. Todo tenemos. El derecho positivado está en México, Argentina, Chile y todo el mundo. Pero el trabajo es importante. Ahí me encanta Hannah Arendt. ¿Cómo me encanta esto? Porque una cosa es labor. Elaborar por amor, por necesidad. Limpiar la casa, comer. Otra cosa, el trabajo, la acción. Y me encanta cuando Hannah Arendt dice, la acción es la comunidad, es la evolución del derecho al trabajo. Ahí tenemos que estar atentos todos nosotros, que acá estamos en medio electrónico. ¿No somos nosotros ahora una esclavitud moderna? ¿Qué estamos haciendo los dos? El sentido de Hannah Arendt, que hoy ya está una discusión moderna de derecho contemporáneo, derecho laboral. Então, vamos agora, todos juntos, a dizer que vamos a buscar antes ou depois de la Grecia, de Roma, la evolución de Estados Unidos, la primera constitución del mundo, la primera constitución del mundo, el primer país, Estados Unidos. ¿Dónde vamos a partir nosotros de América Latina del mundo? A mí me parece que tenemos nosotros en derecho laboral, y como dice el doctor Wilson, mi profesor de derechos humanos, el doctor Ricardo, ¿qué humanismo buscamos nosotros? ¿Qué humanismo este? ¿Derechos humanos o humanos derechos, doctor Ricardo? Doctor Wilson, acceso a la justicia. Pensamos, reflexionamos, y a mí me encanta la UBA, que tengo la oportunidad de decir que acá yo soy tan humanista. ¿Qué humanista con equilibrio? Humanista que voy a buscar tanto la filosofía como la psicanálisis, como Hannah Arendt, como Walter, y voy a buscar reflexionar cómo con compasión. Compasión está antes de Grecia, ¿sabes, doctor Ricardo? Que es un historiador máximo. La compasión nosotros tenemos que tener. La compasión no está en la Iglesia Católica, no está la teología, no está la música, tener compasión, tener amor, solidaridad. O que hace falta a nosotros es buscar los valores que tenemos como humanista. A mí está lindo buscar cubiertos por invierno, buscar regalos para los niños. No, no es esto. Humanismo no es oportunidad. Humanismo no es momento. Humanismo es lucharmos nosotros todos como estamos acá. Más de 70 personas, muchos países. No está lindo dar regalos solo. Está lindo hacer esto, cuestionar, reflexionar la compasión, el amor, y buscar otra vez atrás acceso a la justicia, acceso a los derechos, y unimos nosotros el mundo en busca por esta paz. Como dice el doctor Wilson y el doctor David y tantos otros doctores, cuento a todos ustedes que me encantó buscar el medio electrónico
porque los obispos de Brasil unieron con el Papa. Qué lindo que está esto, para hablar todos, informo a todos, de derecho laboral. Estão hablando todos ahora justo por esto que la universidad no es capaz más seguir con cursos, porque todos somos laborales. Tenemos derecho a labor, a trabajar, tenemos que ganar, tenemos que vivir, porque trabajo es hambre, trabajo es vida. Y por la iglesia, si buscamos la teología, vamos a decir qué lindo, pero vamos allá, pasar de Márquez y buscar un equilibrio todos nosotros. Tampoco tenemos que ser explotados, esclavizados por el mundo electrónico. Y qué lindo, ¿sabes que Ana Hardy ya me prevía esto, el medio electrónico? Que me encantó que la OAB de Santa Catarina de Brasil, que ha hecho una cartilla para decir sobre COVID y post-COVID. Qué lindo, que me encantó que Argentina igual siga adelante buscando post-COVID en el laboral. Por esto, doctor Ricardo, que no tenemos más alumnos, pues laborar sigue adelante, laborar el hambre, laborar en nosotros tenemos que vivir, pero vivamos y buscamos con dignidad este labor. No importa si labor de alguien, no importa. Que ahí empezó el contrato, derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada. No importa la psicanálisis, no importa la teología, tenemos que tener una equidad. Porque leyes, positivismo, como dice el doctor Ricardo Rabinovich, como dicen todos los profesores, basta. Tenemos en Google, CLT, OIT, tantos órganos, Declaración Universal de Derechos Humanos. Para eso no necesita doctora Tania, no necesita profesores. Lo que necesitamos es aprender a amar. Aprender a aprender la equidad. Ahí están los principios laborales. O que pasa que nosotros pasamos por resiliencia, pasamos por tantas formaciones laborales, pero es de patrón. El capitalismo. Acá estamos nosotros. No. Acá está la UBA. Acá están doctores del mundo para decir, no, vamos a equilibrar esto. Los países más ricos, que por favor, nosotros, argentinos, chilenos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, somos humanos. Y ustedes de países mayores necesitan, porque la máquina no va a seguir sola, como dice Ana Hardy. Estudiaron las máquinas, evoluiu el capitalismo, pero no estudiaron el valor de la gente. Tal cual Márquez dice lo mismo. Entonces, que yo voy a seguir peleando el derecho humanista, el derecho por la paz, y vamos a valorar que es la compasión. No hace falta que tenemos teología, que tenemos psicanálisis, hace falta que seamos humanos. Más humanismo, por favor. Más sentimiento, amar de verdad, amar de corazón, no hacer trampas. A mí de verdad que me gusta hablar de poesía, de música. En principio yo hablé a Silvia Guilani. ¿Cómo me gustaría, Silvia, poner la música Imagine? ¿Verdad, doctor Ricardo? ¿Sabes por qué? Porque esta música marcó la guerra. Marcó el dolor. Escuchen la música Imagine. ¿Cómo me gustaría un mundo mejor? Un mundo de amor. Un mundo que la gente se ame de verdad. Qué lindo que era una japonesa casada con John Lennon. Escuchen esta música.
que pasó tanto y no aprendemos nada de nada. Profesora Tania, 5 minutos más. Y por ahí voy con tantas músicas, con tantos poemas de Dado Ricardo. Si buscamos músicas, si buscamos antropología, si buscamos Charles Boulay por la poesía. Agradezco a toda la gente y que pido esto con pasión, amor. Gracias, doctor Ricardo. Gracias, Silvia. Gracias, toda la gente del mundo. Buscamos por la paz, por la humanidad, porque aquí siempre estaré con tantos alumnos que tengo acá, profesor Ricardo, Isabel, Virgiana. Gracias a todo mi profesor de la UBA. Yo soy Girona, yo soy Chile, yo soy del mundo, por amor. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, profesora doctora Tania Mota de Oliveira, por su excelente exposición y por sus cálidas palabras de siempre. Es un inmenso gusto y honor poder realizar este evento junto a usted y todos los participantes. Bueno, a continuación, en tercer lugar, expondrá el profesor David Duarte, que será presentado por la profesora universitaria y magíster de Angola, participante del programa del doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, Ana Celeste Januario. Hola a todos y todas. Muy buenas tardes, buenas noches para unos y buenas tardes para los otros. Primero agradezco a Silvia y Sofía por las invitaciones y a mí y al grupo de estudios de investigaciones sobre la historia. Celeste, perdón, se te ve la mitad de la cara nada más. Alejate un poquito más de la cámara. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Como le decía, le agradezco a Silvia, Sofía por la invitación, a mí y al grupo de estudios de investigaciones sobre la historia, sociedad y cultura jurídica de África subsahariana, el grupo al que pertenezco. Agradezco también al maestro Ricardo Rabinovich, la profesora Isabel, Andrea Gastrón, a todos los profesores del programa. A mí cabe presentar el profesor doctor David Duarte. David Duarte es doctor en Derecho con diploma de estudios avanzados del doctorado en Economía, Industria y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla en La Mancha, España. Es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado en Derecho, nuestro programa, y también en distintas universidades nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestría y doctorado, autor de numerosas publicaciones. Sobre el tema y un poquito sobre el Foro de la Paz de Carlos Saavedra Lamas, permítanme traer un proverbio africano que lo dije sobre los trabajos. Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá em grupo. Este proverbio explica un poco la necesidad que tenemos todos en África, en Europa, en América, de trabajar las diferentes perspectivas de los derechos. Y como estamos en la cultura africana, me gustaría terminar esta presentación del profesor David con una frase de Madiba Mandela, que a mí me gusta mucho, que lo dice que la libertad no es la ausencia de compromiso, tal como se dice con la paz. La paz no es una mera ausencia de guerra. Como estamos en el foro de trabajo, paz y derecho, le dejo con esta introducción al tema del profesor David Duarte. Profesor, ten las palabras. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Ana Celeste. La verdad es que recordar a Mandela cuando uno habla de paz, memora emotivamente la trayectoria de un hombre que luchó
por liberar a su pueblo y realmente emociona. Yo voy a compartir algunas imágenes, todo depende si se ve, me avisan si se ve. Sí se ve, David. Sí se ve. Bueno, muchas gracias, perfecto. Bueno, vamos a... La verdad es que para hablar de trabajo, paz y derecho es como hablar de la historia del derecho del trabajo o la historia del trabajo del ser humano. No me voy a meter con eso porque lo tenemos aquí a Rabinovich, que es el que sabe del tema más que yo. Pero rememorando lo que decía recién Tania, lo de Tripalium, qué significa y de dónde viene, esto que tiene que ver con el sacrificio, que uno a veces lo encuentra en la palabra que dice ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea que había como una especie de condena y de castigo. Si uno se remonta a la esclavitud, encuentra en la palabra trabajo un sometimiento y la idea de poder y relación de poder entre los seres humanos. Lo cierto es que vamos a saltar rápidamente para ir al trabajo organizado a través de la industria, es decir, la revolución industrial que genera y impacta sobremanera no solamente en las relaciones entre las personas, sino socialmente, es decir, produce un impacto muy fuerte y esto provoca, de alguna manera, una identidad social que genera un acontecimiento muy, muy grande para lo que fue la historia del derecho que hoy conocemos, es esta estructura del imperio de la ley, de ponerle límites al poder, de ponerle límites al poder absoluto, y esta declaración de derechos que trajo la Revolución Francesa con 3 principios básicos del pensamiento del iluminismo, y que nos genera también un debate en cuanto a la idea de libertad, a la idea de igualdad y a la idea de fraternidad, por lo menos en esa irrupción de una gran población que viene del campo y empieza a trabajar en la ciudad y que obviamente genera una explosión en las zonas urbanas. Y esta Revolución Francesa con un impacto muy profundo en 3 cuestiones, y 4 diría, muy importantes. En esa declaración de derechos, la abolición de la monarquía, la abolición de la esclavitud y la declaración de los derechos de la mujer, que también fue olvidado porque, claro, quien lo pronunció terminó en la guillotina. Lo cierto es que esta revolución industrial y de la mano de la revolución liberal, lo que fue una revolución más bien burguesa, donde el trabajador no tenía un sitial político. Y por eso aparecen ideas políticas tratando de confrontar a ese poder burgués. Y esto es lo que se genera en la convulsión del siglo XIX y grandes enfrentamientos. Una conflictividad donde encontramos una fecha emblemática, por lo menos para los trabajadores, que sella como Día del Trabajo, precisamente porque luchaban por la reducción de las jornadas, que eran de 15 y 16 horas, donde esto provocaba obviamente una conflictividad social tremenda. El derecho del trabajo nace constitucional, es decir, la primera expresión de un ordenamiento jurídico que tiene imperatividad sobre las normas que dicta la democracia representativa, lo vemos a través de esta segunda etapa de la evolución del derecho que se da con el constitucionalismo social, empezando con la de México y continuando por la de Alemania, la Alemania de Weimar, de 1919. Ahora bien, esta idea del constitucionalismo social como segunda etapa de evolución del derecho, que viene con estas declaraciones de derechos fundamentales, obviamente que es una perspectiva para los trabajadores, que en ese momento la burguesía advierte que realmente es un problema no contemplar dentro de los estamentos políticos de poder a este gran sector que directamente estaba planteando destruir el Estado, destruir al clero, destruir a los militares y a la aristocracia. Y obviamente que la burguesía empieza a preocuparse por este fenómeno social y empieza a hacer este
tipo de reconocimientos de derechos. Pero en ese contexto, Guillermo II empieza a advertir, de alguna manera, la problemática que se generaba en Europa en cuanto al comercio exterior. Es decir, una problemática donde advertía que los trabajadores se estaban organizando internacionalmente y, sin embargo, los empresarios no. Y esto es una preocupación que tiene Guillermo, y Otto Bismarck, que era su canciller más promiscuo, que tenía, digamos, una ascendencia sobre el tema de la preocupación que iba a pasar con los trabajadores que estaban en el frente de guerra y que iban a volver mutilados, accidentados o heridos o muertos, y cuál era la respuesta por parte del Estado. Y esta era una de las problemáticas que había a finales del siglo XIX, con toda la convulsión social que en ese momento aparecía. Se reúne, obviamente, impulsado por sectores sindicales y algún sector del empresariado, en lo que se llamó el Tratado de Paz de Versalles, donde en uno de los capítulos es donde se constituye la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, así como decimos que el derecho del trabajo nace constitucional, se expresa a nivel internacional seguidamente, es decir, ya en 1919, con la creación de esta organización, donde se establecen normas mínimas, por lo menos ¿para qué? Para lograr la paz social. Y esto creo yo que es lo más importante, porque en el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, dice lo siguiente: no hay paz duradera entre los pueblos sin justicia social. Esto tiene mucha relevancia e importancia, por lo menos para todos los países, advertir y darse cuenta que no hay otro camino que la justicia social. Más en esta época donde hay discursos economicistas, discursos tendientes a visualizar la problemática de la empresa, la problemática de las pequeñas empresas, la problemática del capital, y no se advierte que esto es una discusión que ya viene desde los inicios. Es decir, la cuestión social es una de las cuestiones más relevantes de todas las sociedades. El tema es cuando esto trasciende la frontera, porque normativamente uno puede hablar del derecho interno de cada uno de los países, pero acá hay una homologación, una armonía o una tendencia a buscar cierta armonización entre los pueblos a través de normativas internacionales que se complementan obviamente con las de derechos humanos. Pero en el inicio, allá en 1919, cuando se expresa aquí, tenemos que tener en cuenta el principio de justicia social. No hay paz duradera entre los pueblos sin justicia social. Y nuestra Constitución de Argentina, en el artículo 75, inciso 19, habla de desarrollo humano y económico con justicia social. La interpretación que ha hecho nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de qué significa justicia social, lo analiza desde el punto de vista del medio que se tiene para lograr el bienestar general. Es decir, en el preámbulo de nuestra Constitución, que habla de promover el bienestar general, el camino para llegar a ese bienestar general es precisamente la justicia social. No hay desarrollo posible humano y económico si no hay justicia social. Y obviamente esto entra en contradicción con los principios del neoliberalismo o el pensamiento de Hayek, tomado por Milton Friedman y copiado, reproducido en el golpe de Estado de Pinochet y la política económica que lleva adelante Pinochet en Chile, y que hoy está siendo cuestionado a partir de una asamblea constituyente que, gracias a la presión del pueblo chileno, tenemos la posibilidad que Chile tenga una constitución como merece el pueblo chileno, y no por voluntad y obra y gracia de un militar golpista. Lo cierto es que esta idea de paz social y de justicia social es algo que está inmerso en la historia de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Allí donde vemos cómo la Primera Guerra Mundial, donde la paz o el Tratado de Paz de Versalles pone fin, los millones de personas involucradas y las millones de personas muertas en ese enfrentamiento, y donde
esa firma del Tratado de Paz ahí en el Salón de Versalles, donde se encuentran precisamente para la firma de este tratado, y que Argentina es uno de los estados invitados. Como estado invitado, allí está Carlos Saavedra Lamas, que representa a la Argentina en ese evento trascendente para el mundo, y por eso es importante recordar a Carlos Saavedra Lamas en esa idea. Allí están con él 3 juristas, también profesores de la Universidad de Buenos Aires, como fue Leónidas Anastasi, Felipe Espil, que luego continuó como ministro de Relaciones Exteriores, mejor dicho, como embajador, y Alejandro Ushuaín. 2 personajes importantes, Anastasi y Ushuaín, porque ellos cuando van a la OIT acompañando a Saavedra Lamas, va a llevar las normas laborales que se habían dictado hasta ese momento en Argentina. Y de regreso se publica las normas laborales que se trataron en la Organización Internacional del Trabajo, los temas tratados allí, y que esa recopilación le hace Ushuaín. Este informe, que se publica en 1920, debemos tener, digamos, como relevante a Carlos Saavedra Lamas. ¿Por qué? Primero porque a su regreso funda la Cátedra de Legislación Industrial y Obrera, que era la Cátedra de Derecho del Trabajo, y luego, eso a su regreso, digamos, de Ginebra, y luego es rector de la UBA en el año 1941, además de egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un colegio secundario dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Esta trayectoria de Saavedra Lamas realmente es brillante por su carrera diplomática, pero a su vez, además de dedicarse al derecho internacional, se dedica al derecho del trabajo. Una figura realmente poco conocida, no se habla mucho. Recuerdo que se hizo en la Universidad de Buenos Aires un homenaje a Carlos Saavedra Lamas. Está su mausoleo allí en el cementerio de Recoleta. Si alguna vez andan por allí, la verdad es que es digno de visitarlo. Lo cierto es que, fíjense la importancia de él, que interviene en el conflicto armado entre 2 países hermanos, y en la resolución de ese conflicto es que Carlos Saavedra Lamas gana el Premio Nobel de la Paz, precisamente porque logra que estos 2 países hermanos, Bolivia y Paraguay, firmen la Paz del Chaco allá en 1936, y es en 1937 este premio que le otorgan a Saavedra Lamas. Saavedra Lamas que creo yo que recordarlo además por haber estado en los inicios de la Organización Internacional del Trabajo y haber participado también en este Tratado de Paz, creo que tiene la relevancia y la importancia que en las primeras horas, digamos, del nacimiento del derecho del trabajo, estuvo preocupado por la legislación del trabajo. Tenía un proyecto de reforma educativa que, bueno, tiene sus cuestiones, pero se preocupaba por la articulación entre la enseñanza y la salida laboral, con algunas críticas que le podría hacer, pero creo que ya visualizaba la problemática desde aquel entonces. Nosotros ratificamos este Tratado de Paz, lo incorporamos en el ordenamiento jurídico interno de la Argentina con la ley 11.722. Pero repasando esta constitución del OIT, fíjense que aparece considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Esta idea, ¿no?, que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privación para gran número de seres humanos que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonías universales. Esto dicho en 1919 tiene una trascendencia enorme, más allá de las discusiones que genera el Tratado de Paz de Versalles desde el punto de vista político internacional, con el descontento de Alemania, con el descontento de algunos países, pero como todo, cuando se gana o se pierde, genera efectos dispares. Lo cierto es que lo bueno
y que hay que rescatar en esto, es que la Organización Internacional del Trabajo es un organismo tripartito. Participan los estados en un 50% de sus miembros, tiene un 25% de representantes del sector empresario y un 25% de representantes del sector trabajador. Allí se discute, se debaten normas y se dictan normas. Fíjense la importancia y relevancia que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo, cuyo primer convenio precisamente es aquel que yo memoraba, donde se produce fusilamiento de estos anarquistas que reclamaban la jornada de 8 horas y que se celebra el 1 de mayo por la jornada de 8 horas, y el primer convenio que saca la OIT es precisamente la de la limitación del tiempo de trabajo. Limitación que, como decía uno de los miembros informantes, Barnes, esa limitación no tiene que ver con la contraprestación de cantidad de horas y salario, sino que tiene que ver con la salud de las personas que trabajan. Tiene que ver con la organización de la vida en sociedad, tiene que ver con el proyecto de vida. Tiene que ver también con la idea del descanso, porque se descansa porque se trabajó y se descansa porque se va a volver a trabajar. Esta idea que hace a que hoy se tenga presente y se hayan introducido 2 proyectos de ley tendiente a la rebaja de la jornada de trabajo manteniendo el salario. Y esto es uno de los grandes desafíos que tenemos. Las nuevas tecnologías tienen que estar en función social, en función de una mejora de la calidad de vida de las personas. Y esto es lo que genera esa paz, así como aquí lo señalaba la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo allá en 1919. No voy a detenerme en ello, pero sí a señalar que la tercera etapa se da con la Segunda Guerra Mundial. En esta idea, ¿no?, donde se pone fin con 2 horrendas bombas de Hiroshima y Nagasaki, ocurridas el 6 y el 8 de agosto de 1945, y el 2 de septiembre se firma ese tratado de paz. Allí tenemos, años antes, año 44, una declaración de Filadelfia muy importante y relevante. Es decir, allí se dice, por un lado, que el trabajo no es una mercancía, la defensa de la libertad de expresión y asociación, la pobreza en cualquier lugar es un peligro para la prosperidad de todos. Es decir, nuevamente se reitera la idea de justicia social, pero con 3 patas muy importantes. Esto que tiene que ver con que el trabajo no es una mercancía, la libertad de expresión y asociación y la paz. Esta declaración de Filadelfia, que tiene una relevancia y una importancia en la significación de la justicia social, se reitera en la declaración del centenario. Es decir, fíjense cómo en la idea de la competencia internacional, la globalización, la idea de ganadores y perdedores, lo que lleva es precisamente a la destrucción de la humanidad. No podemos pensar que todo se reduce a una idea de mercado, en donde hay competidores, y en esos competidores, siempre en toda competencia hay ganadores y perdedores. El problema es que la sociedad se debe preguntar qué hacer con los perdedores, con los caídos del sistema. Y esta primera problemática aparece allá en el año 96, donde empieza la preocupación que generaba, o el impacto que genera la globalización y el libre comercio. Y esto sale la OIT nuevamente a dar respuesta. Primero, en los principios de derechos fundamentales, donde, como bien decía recién al inicio, la libertad de asociación, la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y erradicar la discriminación en materia de empleo. Por otro lado, la declaración de empresas multinacionales, donde también se convoca a estas a respetar derechos mínimos. Y por otro, ya en el 2008, con la crisis mundial del 2008, el tema aparece la Declaración de Justicia Social nuevamente como herramienta a tener en cuenta por los pueblos. Esta Declaración Mundial para el Empleo, ya en el 2009, promover el cumplimiento de los principios de derechos fundamentales, promover el empleo y la creación de empresas, ampliar la protección social y reforzar el diálogo social, y esto junto
con la transversabilidad que significa la perspectiva de género y el desarrollo. Pero fíjense la importancia de esto, ya para terminar, la idea de el centenario, y que se produce en, el 2019, donde vuelve a reiterar la problemática de la justicia social e insiste con la justicia social, y ya en plena pandemia, la Organización Internacional del Trabajo cita 4 postulados a tener en cuenta: estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas y el empleo y el ingreso, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y buscar soluciones mediante el diálogo social. Esto se corresponde y se conecta también con lo que la Organización Internacional del Trabajo viene diciendo respecto de las nuevas tecnologías y el teletrabajo. Es decir, respetar también el derecho a la desconexión y la posibilidad de tener una vida en sociedad, y de esta manera no generar y no volver a generar conflictividad social. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Dr. David Duarte por su excelente exposición. En cuarto lugar, expondrá la profesora y magíster Laura Liliana Matos Ortega, que será presentada por el profesor universitario y magíster de Ecuador, participante del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA y del máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, Gabriel Santiago Pereira Gómez. Muy buenas tardes, estimados participantes de este Foro Universal para la Paz, conferencia Trabajo, Paz y Derecho. Bueno, un honor presentar a mi compañera, la profesora Laura Liliana Matos Ortega. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, Chile, diploma de Introducción a los Derechos Humanos de la Universidad de Chile, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Talca, Chile, Universidad de Valencia, España, postítulo en Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, docente de la Universidad de Valparaíso, Chile, así como es estudiante del programa de doctorados de la Universidad de Buenos Aires, y asimismo forma parte del área de litigación de la Unidad de Protección de Derechos en Santiago de Chile. Asimismo es autora de numerosas publicaciones. Estoy a la palabra, Laura. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer infinitamente la posibilidad de esta invitación, compartir con quienes han hecho excelentes exposiciones. De verdad estoy muy contenta de poder participar en esta instancia. Bueno, voy a compartir pantalla, una pequeña presentación que hice, porque, bueno, como bien señaló el profesor Duarte, la mejor forma de preservar la paz es asegurar los derechos de los y las trabajadoras. Y un tema que me ha preocupado últimamente y en el que he querido participar de cierta manera, entregar un pequeño aporte, es la situación del teletrabajo y las inequidades de género. Específicamente me refiero a la situación de las mujeres frente al teletrabajo. Cómo particularmente para las mujeres con responsabilidades familiares, el teletrabajo ha implicado una carga mucho mayor que para los hombres. ¿Y por qué? Por una situación que por todos y todas es bastante conocida, y es que efectivamente las mujeres desarrollan una doble labor. Por una parte, desarrollan una labor como profesionales en sus trabajos, un trabajo remunerado, pero además de ello ejercen labores de cuidado de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores, labores de aseo de la casa
muchas veces lo que implica cocinar, comprar víveres, y eso efectivamente constituye una doble jornada o una jornada, un trabajo no remunerado. La verdad es que creo que, bueno, hay un tema muy importante que me gustaría abordar en esta exposición, y es lo que la Organización Internacional del Trabajo ha denominado como el trabajo decente. Hay que recordar que el trabajo decente es un concepto dinámico que ha ido evolucionando con el tiempo. Y así, años atrás, habían temas, conceptos como la igualdad de oportunidades y trato que no estaban considerados en la noción de trabajo decente, como sí están considerados en el día de hoy, en la actualidad. En la presentación doy la definición actual del trabajo decente que da la OIT, y es la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar del trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Respecto a este último aspecto es el que me gustaría profundizar, y para ello no puedo sino traer a colación los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo que buscan romper la brecha de género en el trabajo. El Convenio 100 sobre igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y femenina por el trabajo de igual valor, el Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, y el Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares. Creo que estos convenios son plenamente aplicables a la situación en que estamos en la actualidad, que es una situación de teletrabajo, instancia y modalidad de trabajo además para la que claramente no estábamos preparados, instancia que efectivamente se debió aplicar rápidamente por la crisis sanitaria en que nos vimos inmersos hace un año y medio, que implica que muchas personas hasta la actualidad no han podido volver a la presencialidad, y bajo condiciones muy adversas para muchos trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo problemas con internet, falta de condiciones en el hogar para desarrollar un adecuado trabajo, y finalmente, particularmente tratándose de las mujeres, esta doble jornada o este trabajo no remunerado al que yo hacía mención anteriormente. Bueno, si bien estos instrumentos de la OIT son plenamente aplicables, me gustaría mencionar que la Organización Internacional del Trabajo no ha dictado un convenio específico sobre el teletrabajo. Lo que ha hecho, por una parte, es regular el trabajo a domicilio, que es una situación similar, pero no es exactamente igual, y particularmente en los últimos 2 años, ya con esta crisis sanitaria en la que nos hemos visto inmersos, ha hecho algunas publicaciones en las que se ha referido al teletrabajo. Y en estas publicaciones, particularmente publicaciones recientes como publicaciones del año 2020 y 2021, ha dado una definición de teletrabajo y ha señalado que consiste en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC,
como teléfonos inteligentes, tabletas, computadores, portátiles y escritorio, para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. ¿Cuál es el problema de estas tecnologías? Que efectivamente, como bien señaló el profesor Duarte en la exposición anterior, el problema de estas tecnologías es que cuesta mucho la denominada desconexión digital. Si bien, como voy a señalar más adelante, en Chile se introdujo una modificación al Código del Trabajo, si mal no recuerdo en abril del año pasado. Cuando se introdujo esta modificación, se introdujo una norma específica donde se garantiza el derecho a la desconexión digital. Pero lamentablemente esta desconexión digital en la práctica es de muy difícil aplicación, porque efectivamente las tecnologías como los teléfonos inteligentes, las tabletas, los portátiles, particularmente el WhatsApp, por ejemplo, que en la actualidad y en muchas ocasiones constituye una forma de comunicación laboral, hacen que para el trabajador o trabajadora sea muy difícil una real desconexión. Me interesa traer a colación lo que ha dicho el Comité Mixto de la OIT y la Organización Mundial de la Salud respecto a las condiciones laborales o las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son aquellos factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. Por ejemplo, una remuneración adecuada y el cumplimiento de los tiempos de descanso. Cumplimientos de los tiempos de descanso, es decir, que la persona, llegado un momento, termine su jornada, pueda descansar y al otro día la continúe, pero no esté con un trabajo constante, aunque sea de agoteo, que lamentablemente es lo que hemos visto mucho en el teletrabajo. Lo mismo, asegurar el descanso los fines de semana y los días festivos, que también, como yo les decía, gracias a estas nuevas tecnologías, es cada vez más difícil. Me interesa traer a colación también los convenios 155 y recomendación 164 de la OIT. ¿Por qué? Porque el enfoque tradicional de la salud y seguridad en el trabajo abordaba los problemas de higiene, seguridad y medicina ocupacional desde el punto de vista reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no habían políticas de prevención. A los empleadores no les interesaba cómo prevenir un accidente o una enfermedad profesional. Lo que les interesaba era indemnizar, solucionar una vez que ya el accidente o la enfermedad profesional ya habían ocurrido. La importancia de este convenio y esta recomendación es que cambie el eje y ahora se centra ya no en la reacción frente a una enfermedad o un accidente laboral, sino que el enfoque es ahora preventivo. En relación a lo mismo, y ya más adelante voy a cerrar la idea del por qué es tan importante un enfoque preventivo de las enfermedades y los accidentes laborales, porque creo que particularmente como enfermedad profesional, una enfermedad profesional que ha afectado principalmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que claramente han hecho una labor excepcional en este año y medio de pandemia. Una enfermedad que les ha afectado severamente es el burnout, es decir, el denominado síndrome del hombre quemado. En mayo del año 2019, es decir, no hace tanto tiempo, la Organización Mundial de la Salud incluyó el burnout en la lista de enfermedades asociadas al empleo bajo la denominación de síndrome de desgaste ocupacional. ¿Qué es? ¿De qué manera lo conceptualiza la Organización Mundial de la Salud?
Existen numerosos estudios respecto al burnout, muchas definiciones, pero creo que la conceptualización que da la Organización Mundial de la Salud es muy clara porque señala que es un síndrome causado por el estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Implica, por una parte... 5 minutos más. Perfecto, voy cerrando, gracias. Sentimiento de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental respecto al trabajo y eficacia profesional reducida. Creo que una de las maneras de prevenir esta enfermedad en el teletrabajo y que dice relación con este enfoque preventivo que yo les decía que rige en la actualidad por parte de la OIT, es poner el énfasis, poner el foco en la desconexión digital. Yo les hacía mención hace un tiempo hace unos minutos, que el Código del Trabajo chileno contempló la desconexión digital efectivamente y señala que el tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Sin embargo, y lamentablemente en la práctica, esto es de muy difícil aplicación, particularmente tratándose de las mujeres. Esto lo he observado ya sea por las conversaciones que he sostenido informalmente con teletrabajadoras, pero también hay un estudio bien interesante, y con esto termino, un estudio de la Universidad de Chile, particularmente de la Unidad de Género, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, donde señala que el teletrabajo puede causar un gran problema a mediano plazo de salud mental, precisamente por el agotamiento y particularmente tratándose de las mujeres, la falta de redes de apoyo que implica una carga laboral mucho más grande para las mujeres que para los hombres que están en un contexto de teletrabajo. Esas eran las ideas que quería compartir. Muchas gracias por la atención. Nuevamente agradezco la invitación y la paciente escucha a mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Laura Liliana Matus, por su excelente exposición. Y muchísimas gracias y felicitaciones a cada uno de los distinguidísimos expositores, a los profesor Wilson Alves de Sousa, Tania Mota de Oliveira, David Duarte, y a usted, Laura Liliana Matus Ortega. Y también a los presentadores Idairi Yolima Carrillo Pérez, Eric Sebastián Latorre Alarcón, Ana Celeste Januario y Gabriel Santiago Pereira Gómez. Y a la coordinadora del evento, profesora Sofía Fontes Regueira, jueza y especialista del Derecho de Trabajo de Brasil. Y al público que nos acompaña. Lamentablemente no hay espacio para el intercambio, así que también queremos agradecer a los organizadores del evento, al Departamento de Ciencias Sociales, al Máster en Cultura Jurídica, a las uniones brasileño-argentina y chileno-argentina por la integración jurídica, al equipo de estudio e investigación sobre historia, sociedad y cultura de África subsahariana, y a todos los demás equipos de trabajo que nos acompañan hoy. Un agradecimiento especial a nuestro querido y gran maestro doctor Ricardo Rabinovich Berman, director del departamento y del doctorado, y presidente honorario del Foro Universal para la Paz, lo cual nos honra y alegra sumamente por hacer posible este evento y por su constante motivación de apoyo y su trabajo por la paz. También agradecer a los profesores que nos acompañan el día de hoy: Andrea Gastrón, Isabel González Nieves, doctora Verónica Lescano Galardi, también a los profesores Nelson Basile Neto, Lina Caloyas, Gustavo Calcado, Carolina Estepa Becerra, Eulalia Salgado,
entre otros. Muchísimas gracias a todos y todas por trabajar desde nuestros espacios de manera interdisciplinaria, mancomunada, comprometida y fraternal por la paz. Muchísimas gracias por este maravilloso nuevo encuentro.